Hola, mi nombre es Alex Tapia y a continuación voy a realizar la explicación de la resolución de un ejercicio de una curva circular de transición conocida como espiral de Euler. En este ejercicio nos dan los siguientes datos, nos dan el dato del ángulo central de 26 grados, 18 minutos, 42 segundos, la longitud de la espiral, 50 metros, la abscisa del punto de intersección, nos dan también la velocidad de diseño y el ancho de la calzada. En esta imagen pues podemos visualizar de forma general cuáles son los elementos pues de una curva de transición, los cuales pues vamos a empezar calculándolos, ya que tenemos dos literales. El primero nos pide calcular los elementos geométricos y el segundo pues la tabla de deflexiones de la curva. Entonces, empezando por los elementos geométricos, vamos a comenzar por calcular el ángulo de deflexión de la espiral, que se lo denota como la mitad pues del ángulo central. En este caso, pues dividiendo para 2 nos dio este resultado que lo podemos dejar expresado en grados hexagesimales o en radianes. Luego procedemos a calcular las series de Taylor, F1 y F2, bajo las cuales vemos que solo se ve involucrado pues el ángulo de deflexión recientemente calculado y en este caso lo vamos a reemplazar en radianes. Así pues calculamos la F1 y la F2. Y ahora bien, pues podemos calcular o hallar pues las coordenadas x sub c y y sub c, para lo cual vamos a utilizar estas series de Taylor y pues la longitud de la espiral. Reemplazando los valores, nos dieron estos resultados para x sub c y y sub c. Y ahora bien, podemos también hallar la externa, en la cual va a ser igual a la y sub c dividido para el coseno pues, de nuestro ángulo de deflexión. En este caso vamos a reemplazar el ángulo de deflexión en grados hexagesimales y no en radianes. Y para la tangente, pues vamos a ver que la tangente de la espiral va a ser igual en cambio al x sub c más, más la externa por el seno del ángulo de deflexión. Asimismo, lo vamos a reemplazar en grados hexagesimales. Luego podemos calcular la ubicación del punto de intersección de la espiral, para lo cual primero tenemos que hallar la tangente corta. La tangente corta se va a ver expresada por la siguiente fórmula, reemplazando, pues asimismo en grados hexagesimales nos dio este valor. Y también tenemos la tangente larga, que lo único que se diferencia, pues de la anterior fórmula, es que le vamos a restar esta vez al x sub c, y en la parte del denominador de la fracción tenemos tangente del ángulo de deflexión. Nos dieron estos resultados para la tangente corta y tangente larga. Ahora bien, podemos hallar la cuerda de larga de la espiral utilizando teorema de Pitágoras y pues utilizando también los valores de x sub c y y sub c. Por consiguiente, tenemos la deflexión de la cuerda larga en la espiral, que simplemente es sacar el tangente a la menos uno del y sub c para el x sub c. Nos dio este valor en grados hexagesimales y ahora bien, podemos ahora sí pasar al abscisado de la curva. Para este abscisado de la curva, tenemos que empezar calculando la tangente de la espiral, que es la TE, a la cual simplemente hay que restarle al punto de intersección, o sea, a la abscisa del punto de intersección que nos dieron como dato, menos pues la tangente de la espiral, que también la calculamos en un inicio. Luego tenemos la espiral, en la cual se la calcula utilizando el anterior valor de la tangente espiral más la longitud de la espiral, y finalmente la espiral de la tangente, que es utilizar la espiral más la longitud de la espiral. Nos dieron estos valores todos en metros y pues ahora sí podemos calcular las deflexiones, o más bien explicar cómo se irán calculando las deflexiones para poder pasar al literal B, que es de llenar la tabla de las deflexiones para cada uno de los puntos. Entonces, sabemos que la fórmula de las deflexiones va a verse expresada de esta manera, en donde L va a ser la distancia de nuestra TE, que era nuestra tangente espiral, y en donde se va a realizar la abscisa, ¿verdad? Y se va a reemplazar nuestro ángulo de deflexión pues en grados hexagesimales y la longitud pues de nuestra espiral en metros, ¿verdad? Recordando pues, por ejemplo, para el primer punto, reemplazando en L, vamos a tener que 780 es nuestra cota redonda más cercana, menos el TE, que era 773,73, como vimos aquí. Ya reemplazando el ángulo de deflexión y la longitud de la espiral, nos dio este valor de 0 grados, 4 minutos, 8,14 segundos. Lo mismo, pues, podemos comprarlo otra vez para el punto de 790, es decir, reemplazando 790 menos nuestra tangente de la espiral, ¿verdad? Menos nuestra tangente de la espiral TE, por el ángulo de deflexión sobre la longitud de la espiral nos dio este valor de 0 grados, 27 minutos, 51 segundos. Estos dos valores que vemos aquí en negrita son estos dos valores que están aquí en la tabla, y pues de la misma manera podemos continuar calculando las siguientes deflexiones de la tabla hasta pasar por el PI, por el POE
por el E y finalmente hasta el ET, ¿verdad? Sin olvidar que de colocar, ¿verdad? Consecutivamente nuestras coordenadas X y las distancias pues entre cada uno de los puntos, ¿verdad? Que estén conforme a, pues, a sus abscisas correspondientes. De tal manera doy culminado la resolución de este ejercicio. Muchas gracias por su atención.